Acudir al psicólogo sigue siendo todavía un tema muy tabú. La psicoterapia como tal yo lo identificaría como un espacio, ¿no?, donde vamos a identificar pues, posibles situaciones, ¿no?, posibles circunstancias que pueda estar viviendo la persona, que le pueda estar generando un malestar o un sufrimiento. Yo no voy a hacer TikTok, ¿no?, que te voy a dar una respuesta rápida al momento que quieras escuchar, sino que eso es mucho más complejo, va mucho más allá, ¿no? Estamos tan conectados a unas cosas y tan desconectados de nosotros mismos que nos falta esa pues mirada interior, ¿no?, de conectar con el mundo emocional, con el mundo cognitivo. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Algo que tiene mucho el síndrome del impostor es la autoexigencia, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. Yo pregunto, ¿y qué es lo perfecto? Y esto está muy relacionado también con la autoestima. Necesitas constantemente la validación externa para asumir y en este caso asegurarte de que lo estás haciendo de forma adecuada, pues igual tienes miedo a no hacerlo de manera adecuada, ¿no? Igual tienes miedo a no ser suficiente. Y justamente lo que comentas tiene mucha relación en este caso con intentar controlar aquello que se escapa de nuestro control. Es que aquí solo vas a estar una vez en tu vida, no vas a estar más. Y creemos que somos eternos, que vamos a durar todos hasta los 90 años. Y estás desperdiciando tu vida simplemente por el miedo a no cambiar y así no averiguar si puede haber algo mejor que a mí me haga feliz. Si ya los adultos sufrimos este síndrome de impostor, en la adolescencia, ¿no? Y más ahora también. ¿Qué pauta le darías a los padres para evitar o reducir lo máximo posible ese síndrome de impostor en los adolescentes o en los niños incluso? ¿Y cómo responderían, ¿no? ¿Cómo responder cuando a lo mejor tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, no valgo, no soy suficiente? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de La Cruda Realidad. Y hoy vamos a exponer un tema antes de presentar a la invitada que estoy segura que todos en algún momento se sentirán identificados. Hay veces que te cuesta buscar un trabajo, establecer un objetivo nuevo, poder tomar ciertas decisiones porque consideras que no eres capaz, que no vales, que no eres exitoso, que no tienes esas habilidades que hay que tener para poder triunfar, destacar o hacer simplemente las cosas bien. Y cuando las cosas te salen bien, eso ha tenido que ser la suerte, ha tenido que ser la potra de la vida, pero estamos hablando de un síndrome que muchos solemos padecer en algún momento y que tiene sus consecuencias muy graves. Ahora abordaremos más. Pero antes, pues vamos a presentar a nuestra invitada, Ainhoa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Ainhoa, preséntate un poquito para aquellas personas que no te conocen. Sí, claro, por supuesto. Pues mi nombre es Ainhoa, soy psicóloga general sanitaria y me dedico a impartir pues, psicoterapia, supervisiones y formaciones desde una psicología basada en la evidencia científica. Muy bien. La gente que va a ver este podcast, pues algunos seguramente de la gran mayoría pues no son psicólogos, a lo mejor nunca han ido a un psicólogo. Para entender un poquito más la psicología, ¿no? Que todavía yo creo que existe mucho el tabú de, ostras, ir al psicólogo, ¿no? A ver qué... Acudir al psicólogo sigue siendo todavía un tema muy tabú. Sí, yo me acuerdo que cuando terminé en el 2008... que era mucho más tabú todavía. Creo que ha avanzado muchísimo pues durante estos 16 años, prácticamente 15 años, en el que la gente cada vez va normalizando más el hecho de ir al psicólogo, ¿no? Yo siempre tenía en la universidad la mentalidad, le decía a mis profesores, jope, es que ir al psicólogo debería ser como ir al médico de cabecera, porque hay un psicólogo de cabecera, ¿no? Sí, Algo sí, tan rutinario y normal como eso. Entonces, desde tus palabras, desde tu conocimiento y demás, ¿qué le dirías a una persona que es esto de ir a terapia? Porque además hablas de evidencia científica, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, por supuesto. De hecho, es cierto que se está normalizando. Yo creo que hubo un antes y un después del COVID, ¿no? Porque el COVID fue un momento, un hecho en el que se empezó a identificar diferentes circunstancias que podrían generar un malestar, ¿no? Entonces, la psicoterapia como tal yo lo identificaría como un espacio, ¿no? Donde vamos a identificar pues, posibles situaciones, ¿no? O posibles circunstancias que pueda estar viviendo la persona que le pueda estar generando un malestar o un sufrimiento. En muchas ocasiones, Naira, seguramente te habrá pasado, hay personas que no identifican si existe un malestar o no. Es decir, hay personas que simplemente tienen esa sensación de pérdida, ¿no? Sí. Con lo cual la psicoterapia también es un espacio pues, de guía, ¿no? De exploración. Es decir, un espacio donde se puedan explorar diferentes circunstancias que nos puedan generar un malestar, una incertidumbre, ¿no? O incluso esas dudas que en algunas ocasiones pues, tenemos ante diferentes situaciones de la vida, ¿no? No es únicamente un espacio donde se va a establecer pues una intervención, ¿no? O unas herramientas, sino también pues explorar un poco para que en un futuro pues esa persona pueda identificar cuáles son esas situaciones que le pueda estar provocando un malestar y
ya pone en práctica esas herramientas que trabajamos en terapia, ¿no? Porque la psicoterapia no es únicamente un espacio donde se dan consejos y se dan conversaciones, ¿no? Que comúnmente podemos ver en la sociedad, ¿no? Es un espacio donde te da consejos, para eso pues vas a tomarte el café con tu amiga, ¿no? Y al final la diferencia es que hay un plan, ¿no? En este caso yo recuerdo una compañera que hace un tiempo me dijo, justamente la terapia se cotilla con un plan, es decir, es sacar información relevante con un plan establecido, con lo cual es un espacio donde para mí, a mi forma de yo impartir la psicoterapia, es un espacio seguro y de confianza, donde yo siempre pues pido que se comuniquen de una forma pues natural, ¿no? Como si estuviesen en el parque con su amiga comiendo pipas, pero con un plan, ¿no? Es decir, con un plan establecido. Sobre todo porque va a ser una manera en la que podemos pues globalizar esas situaciones que puedan estar afectando de manera en la que pues si sientes ese malestar, esas dudas o simplemente pues obtener respuestas ante ciertas preguntas que no puedan surgir. Hay muchos pacientes que se sientan y te dicen, ay, estoy mal pero no sé por qué. Y cuando empiezas a desmigajar, como digo yo, digo, ostras, es que me sorprende que no estés mal. Sí, tal cual, tal cual. Y muchas veces también vemos el hecho de que le conté esto al fisio, también se lo conté a no sé cuál especialista, al médico, a la vecina, al coach, al no sé cuánto, ¿no? Va como a un montón de sitios, menos el sitio que hay que ir, ¿no? Y yo siempre lo relaciono con que, ostras, si a ti te duele el estómago, vas al médico y si no, vas al digestivo, ¿no? Pero orientado a lo que realmente sabes que es el profesional que te puede ayudar. No vas a ir al dentista a arreglarte el estómago, ¿no? Por ejemplo. Sí, tal cual. Entonces, es tener esa idea de que puede que muchas veces realmente no le podamos poner nombre a lo que nos ocurre, y creo que pasa porque vamos tan rápido en esta vida, vamos tan veloz, estamos tan conectados a unas cosas y tan desconectados de nosotros mismos, que nos falta esa pues mirada interior, ¿no? De conectar con el mundo emocional, con el mundo cognitivo, porque lo vamos demonizando, ¿no? Personas que no se permiten estar mal, personas que no se permiten llorar, que no se permiten llorar a lo mejor incluso delante de los niños, ¿no? De sus hijos o de su pareja, no vayan a pensar, tú tienes que ser fuerte. Y luego ya viene también Mr. Wonderful, ¿no? Que te dice, pues tú puedes con todo, ¿no? Todo es alegría, y nos entra la depresión, exacto. Porque vemos que por mucho que yo me exija, no tengo por qué poder con todo, ni tengo que tener el alma de hierro que no pueda mostrar ni una pizca de emoción, porque no somos una pared, ni un objeto inanimado, sino todo lo contrario. Jolín, es que hasta los animales se emocionan, ¿por qué nosotros nos cohibimos eso? Has comentado de que hay un antes y un después desde el 2020, que ha sido el tema del COVID. Totalmente de acuerdo. Además, el tema que vamos a tratar hoy creo que también se ha agravado, todos los temas en general en psicología se han agravado, y también porque a lo mejor la gente ha sido más consciente después del COVID que todos los pasamos realmente súper mal. Y claro, aquellas cosillas que íbamos arrastrando durante ese confinamiento, pues creció, ¿no? Se fue nutriendo ese monstruito interior que nos estaba molestando, hasta que explosionó de alguna manera en sobre muchas todo personas. En ese momento, Naira, tiene mucha relación con esta sobreinformación que recibimos en redes, ¿no? Porque justamente ahí es cuando se fomenta el uso de redes, el uso de diferentes modalidades online, ¿no? Entonces, al final, en ese momento también empezamos a exponernos a buscar respuestas y soluciones rápidas, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo en consulta y en terapia de que yo no voy a hacer TikTok, ¿no? Que te voy a dar una respuesta rápida al momento que quieras escuchar, sino que eso es mucho más complejo, va mucho más allá, ¿no? Y sobre todo quiere mucha gente. Claro, cortoplacista, sí, tal cual. Y si no, pues voy al médico y me mando una pastilla. Sí, tal cual. Y sobre todo la terapia es un proceso activo que requiere un esfuerzo y requiere pues exponernos a circunstancias que a priori no nos va a generar un bienestar, ¿no? Y que implica también pues un esfuerzo por parte de la persona que acude, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales, a partir de ese hecho concreto, pues sí nos dio una visión más cortoplacista, ¿no? Es decir, pues puede existir soluciones rápidas a hechos complejos, y no es así en su gran mayoría. Entonces es ese punto clave también de la sobreinformación, de Mr. Wonderful, cosas que yo detesto por completo, porque te hacen pues impedir, ¿no? Y te privan de poder sentir esas emociones que son naturales. Es decir, el malestar, el miedo, que hablaremos sobre él, son emociones que son respuestas emocionales que surgen de manera natural, son adaptativas. Ahora, en algunos momentos pues nos están, en este caso, pues alejando de diferentes situaciones que debemos vivir y que queremos vivir, ¿no? Pero tal cual, con ese tema de la sobreinformación, de las respuestas rápidas, de ser cortoplacistas en el punto de quiero una solución ya, y si no es así, esto no funciona, ¿no? Y no es así, en la terapia no es así. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿Cómo definirías tú el síndrome del impostor?
Vale, el síndrome de impostor tiene una definición que yo para mí no es concreta, sino que es bastante completa en sí. ¿Por qué? Porque el síndrome de impostor es un fenómeno, ¿no?, que es aprendido, que hemos ido aprendiendo a lo largo de las diferentes experiencias de nuestra vida, ¿no?, y que engloba varias respuestas emocionales, varios comportamientos que podemos realizar de acuerdo a ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces yo lo definiría como un conjunto de comportamientos, pensamientos y emociones que surgen por consecuencia de un miedo persistente, una duda, una autoestima que podríamos considerar que está insegura, una baja autoestima, ¿no? Y que por consecuencia nos comportamos de manera concreta, por ejemplo, evitando exponernos a situaciones como una oportunidad laboral, dejar de estudiar, ¿no?, o la procrastinación, ¿no?, que hablamos. Pues en este caso sería un fenómeno aprendido que está recogiendo un conjunto de comportamientos, respuestas emocionales y pensamientos que van de acuerdo a, en este caso, evitar diferentes circunstancias o situaciones que te puedan provocar pues un miedo, una activación o un malestar general, en este caso. Claro, muchas veces veo yo esto en los pacientes, personas, por ejemplo, ¿no? Me viene el caso de una chica que era súper inteligente, yo creo que ya rozaba las altas capacidades, tenía no sé qué cuántas licenciaturas, grados, máster, de todo lo que se podía tener a nivel académico. Era una tía que en la empresa seguramente la valoraría muchísimo por el puesto que además estaba representando, pero todos los días tenía un dolor de barriga tremendo por ir a trabajar. Porque, ¿y si lo hago mal? ¿Y si realmente me tienen ahí porque no consiguen a nadie más? Es que no soy tan buena como crees. Es que tampoco es que vengan a decirme todos los días el jefe o mis compañeros que lo hago bien. Pero, sin embargo, el otro día un compañero me recalcó algo que hice mal. Y eso lo hace como una pelota súper grande, ¿no? Sí. Claro, ahí se refleja súper bien el síndrome del impostor, de que a pesar de tener todas las capacidades, conocimientos y demás, crees que todavía no eres suficiente, ¿no?, para poder destacar, para poder conseguir ese objetivo, para hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando le recalcas, oye, pero más allá me comentaste, ¿no?, que sacaste este proyecto. Sí, bueno, pero es que ahí tenía la ayuda de los compañeros. Claro, te invalidas directamente, ¿no? Yo creo que también lo que estás comentando, Naya, tiene relación con las expectativas, ¿no? Las expectativas que nos ponemos ante diferentes situaciones, como por ejemplo en este caso de esta chica en el trabajo, ¿no? De tengo una expectativa que normalmente suele coincidir que son expectativas que son incoherentes con las circunstancias. Es decir, vale, ¿cuál es el tope, ¿no? ¿Cuál es el resultado real? No, porque yo quiero tener un puesto de trabajo en la que pues me sienta segura, me sienta cómoda, que mis compañeros me validen, ¿vale? Me estás comentando que has realizado este proyecto, que has realizado esta tarea y que la has hecho de forma adecuada. ¿Dónde llega el punto? ¿No? Es decir, como esas altas expectativas de acuerdo en este caso, una situación que a priori es incoherente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues esos pensamientos en bucle constantemente, ¿no? De si lo haré bien o no, si soy suficiente o no, si soy capaz de hacerlo de forma adecuada o no, a pesar de que lo estás haciendo de forma adecuada. Y la comentabas algo en esta situación de esa validación de los compañeros. Es decir, únicamente asume si lo estás haciendo de forma adecuada, si consigues una validación o una respuesta, en este caso, pues positiva, de los compañeros, sí, ¿no? Si no, no lo estoy haciendo de forma adecuada. Y esto está muy relacionado también con la autoestima. Es decir, en este caso, pues vale, necesitas constantemente la validación externa para asumir y en este caso asegurarte de que lo estás haciendo de forma adecuada, pues igual tienes miedo a no hacerlo de manera adecuada, ¿no? Claro. Igual tienes miedo a no ser suficiente en esta situación. Y yo creo que también habría que explorar ahí pues cuáles son las experiencias que ha podido estar viviendo esta persona, ¿no? Durante pues su formación académica, en otros trabajos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el hecho de cómo nosotros nos hemos ido desenvolviendo, ¿no? A mí me recuerda al caso de un chico que durante toda su vida ha encontrado mucho la validación en las notas que sacaba. Siempre ha sido una persona que sacaba muy buenas notas, que hizo 2 carreras, ¿no? También tiene mucha relación, yo he percibido mucho síndrome de impostor en carreras que se fomenta mucho la competencia, ¿no? En medicina, en psicología también, por la incertidumbre que genera el no tener respuestas tangibles, ¿no? Entonces, como esta persona, este chico en concreto, sacaba muy buenas notas y cuando sacaba muy buenas notas en casa es, qué bien lo haces, qué bien lo estás haciendo, eres un máquina. Pero por otras áreas o por otros contextos no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya haces 2 carreras, ya se te acaba el tiempo para hacer más carreras, haces una formación, de hecho como que a priori tiene mucho prestigio, ¿no? Biotecnología, medicina, y luego haces el MIR y no sacas la nota esperada, dices, vale, ha llegado el momento en el que no puedo seguir demostrando quién soy. Es que ya se forma como una identidad, ¿no? Pasa eso mucho en las oposiciones, ¿sí? ¿no? Muchos opositores que dicen, jolín, si yo en la carrera, en el instituto, en la universidad, siempre era de 8 o 9 y 10 y va y suspendo la oposición. Claro, es que una oposición no es lo mismo que una carrera universitaria o el instituto, ¿no? Al final, o cualquier formación.
Es que al final hay tantos aspectos que no podemos controlar durante una oposición, desde que si hay primero un juicio justo por parte de los evaluadores, yo qué sé, el cómo te encuentre tu cuerpo ese día, si llegas apurado o no, porque a lo mejor te has encontrado con un superatasco en la autopista, si a ti te ha tocado un tema que a lo mejor llevas más flojo que el compañero que lleva otro tema. Es decir, hay tantas circunstancias que no dependen de ti, pero algo que tiene mucho el síndrome del impostor es la autoexigencia, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. Yo pregunto, ¿y qué es lo perfecto? Sí, tal cual. Y justamente lo que comenta tiene mucha relación en este caso con intentar controlar aquello que se escapa de nuestro control, ¿no? Es decir, pues qué examen va a salir, ¿no? Qué preguntas van a salir. Es decir, constantemente durante ese proceso de oposiciones, vale, pero es que creo que no es suficiente. ¿Y qué es suficiente? Es decir, tú puedes anticipar Exacto. ahora qué examen vas a tener ese día, si ese día te vas a levantar con un nudo de estómago o no, si vas a desayunar o no, o si justamente esa semana coges un resfriado y vas al examen Claro. pues con un malestar físico, en este caso pues que te impide pues concentrarte, por ejemplo. Es decir, tú únicamente puedes controlar lo que haces hoy, ¿no? Yo pongo un ejemplo en terapia que es, ni tú ni yo tenemos a Doraemon, que nos saque del Qué bolsillo guay. mágico la puerta mágica para ir al futuro, ver qué examen cae, volver y empezar a estudiar esas preguntas concretas. Es decir, lo único que puedes controlar es lo que haces ahora. Y ahora, aparte de estudiar, tienes que tener en cuenta otras áreas de tu vida, por esa autoexigencia y esa perfección constantemente que buscamos, ¿no? Porque como vamos en búsqueda de esa perfección o de esa exigencia, dejamos de salir con amigos, dejamos del deporte que nos hacía sentir muy bien y liberábamos tensión con ese deporte, empezamos a dormir menos porque empezamos incluso a estudiar en la cama, que es algo que yo erradico por completo en terapia, es decir, no estudiamos en la cama es para descansar, no para estudiar. Nos levantamos mucho más temprano, estamos en el trabajo y estamos pendientes del estudio en vez del trabajo, es decir, empezamos en este caso, como a globalizar y a generalizar nuestra vida de acuerdo, Te por ejemplo, en este obsesionas caso, en al cierta estudio, manera. claro, o al trabajo, o estás en el trabajo, tu jornada, llegas a casa y sigues trabajando, ¿no? En Claro. vez de prestar atención pues a otras situaciones o circunstancias que te puedan generar un bienestar, tu pareja, tu familia, Sí, etcétera. porque al final, como tienes que ser perfecto, perfecta, dedicas pues 9 horas a estudiar. O he hecho mi jornada laboral de 9, 8 horas en el trabajo, pero luego continúo el trabajo en casa, ¿no? No vaya a ser que se vaya a quedar atrás y no vayamos a llegar a fin de mes con ese objetivo propuesto, cuando el resto de tus compañeros están tan tranquilos en casa o en la playa o no sé cuánto. ¿Y por qué tú tienes que trabajar, no? Al final esa perfección, creo que todos en cierta manera, en su más o en su menos, generamos un nivel de perfección, ¿no? De lo que es Sí, sí, la tal cual. perfección en nuestra cabeza, pero es algo que creamos nosotros mismos, que no está escrito en una parte, que nosotros establecemos dónde está el más y dónde está el menos. Y Sí, por sí, tal cual. qué mi forma de ver la perfección tiene que ser más válida que la tuya, ¿no? Y sobre todo la perfección también va de la mano de un castigo. Es decir, yo muchas veces en terapia pongo el mismo ejemplo. Tú te has levantado esta mañana y lo primero que has hecho ha sido pegarte un latigazo. Venga, me voy a pegar el latigazo y ahora funciono. Venga, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que desayunar, tal. Cuando yo me refiero a ese latigazo, son esos pensamientos pues de autobicot, ¿no? De sabotearte a ti misma, de, vale, pues tengo que hacer esto y no voy a ser capaz de ¿Los tengo hacerlo. No, qué? claro, no lo estoy haciendo bien. No lo hice ayer de manera adecuada, hoy tengo que hacerlo de otra manera. Voy a llamar a mi compañero para ver si tiene que hacer, si tengo que ir antes, por si tengo que ir antes, pues voy antes, ¿no? Y así también pues voy haciendo cositas antes de mi jornada, ¿no? Es decir, empiezas como a machacarte. Lo hice mal, no soy suficiente, me equivoqué y eso significa que soy una fracasada, ¿no? Que soy, como hablamos también en síndrome de impostor, se menciona mucho en la literatura sobre sentirte un fraude, ¿no? Sentirte una fracasada. Es Exacto, decir, vale, pues ya de primeras te levantas con ese diálogo, ¿no? Con esa conversación. Soy una claro. fracasada, no soy suficiente, no valgo lo suficiente. En función de lo que consiga en el trabajo, si considero que he llegado a esa perfección que creamos en este caso, en esas situaciones, si considero que no llego, no soy suficiente, no soy una mujer valiosa, no soy una persona valiosa. Es decir, estás reduciendo quién eres y tu valía en función de una tarea concreta y una actividad concreta, ¿no? Tanto en el trabajo como en los estudios. Con el tema de las oposiciones ocurre lo mismo. Reducen quién son, su valía, a la tarea que han hecho en ese momento. Y yo siempre digo que la tarea es una actividad más Claro. de todas las que podemos hacer. Y esa exigencia pues va de la mano también pues, en busca de ese perfeccionismo, de exigirte constantemente llegar a un nivel que ¿dónde está? Claro, y fíjate, como tú consideras que eres una fracasada o un fracasado y que no sirves para otra cosa, déjate
probar, ¿no?, ciertas oportunidades laborales o académicas y te enfrascas en trabajar en un sitio que no te gusta nada o estudiar una carrera o unos estudios, una formación que no te gusta absolutamente nada por creer que es que yo solo valgo para esto, ¿no? No valgo para otra cosa. Y si yo me pusiera en la piel de esa persona, es decir, me generaría tanta inseguridad, me genera tanta frustración vivir así. Es decir, yo siempre les digo a mis pacientes y a la gente en general, es que aquí solo vas a estar una vez en tu vida, no vas a estar más. Y creemos que somos eternos, que vamos a durar todos hasta los 90 años, que no, que te puedes morir mañana, así, de golpe. Un accidente, te pilla un coche, Sí, una enfermedad, circunstancias incontrolables, lo que sea, constantemente, ¿no? sí. Y estás desperdiciando tu vida por miedo a lo que puedan pensar los demás, a lo que crees que puede ocurrir, ¿no? Que sabemos que de los pensamientos catastróficos prácticamente ninguno se llega a cumplir nunca jamás en tu vida. Simplemente por el miedo a no cambiar y así no averiguar si puede haber algo mejor que a mí me haga feliz. Me acuerdo que mi padre siempre decía, el miedo es libre y cada uno tiene el que quiere, ¿no? Y luego ya lo gestiona como tú consideres. Entonces, hay que ser consciente un poquito de esos miedos. El miedo al qué dirán influye mucho, está muy presente en el síndrome de impostor, pero influye mucho, lo veo mucho en consulta, influye en las decisiones que tomamos en nuestra día a día, ¿no? Y no me saco el carnet por el qué dirán, a ver si no me lo voy a sacar a la primera. No cambio de trabajo por el qué dirán. Voy a estudiar esto, que es lo que querían mis padres, por el qué dirán, ¿no? No voy a dejar a mi pareja con la que me siento infeliz hace un montón de años por el qué dirán. No me voy a poner esta ropa por el que dirán, ¿no? No voy a probar este hobby que me gusta por el que dirán. Y si empezamos, la lista es... Sí, tal cual. Interminable. Entonces, vamos a resumir un poco, Ainhoa, para que una persona pueda decir, ¿y yo tendré síndrome de impostor? ¿Cuáles son los síntomas o las características que se tienen que dar para uno decir, vale, puede que yo esté siendo un poco impostora o impostor conmigo mismo? Yo lo podría concretar en varios aspectos, ¿no? Conductas de evitación, lo estabas mencionando tú ahora, rechazar oportunidades laborales, ¿no? El no exponerte a otras áreas diferentes que te puedan interesar. Es decir, yo es que he hecho medicina, pero resulta que me interesa ahora magisterio o me interesa ahora la educación. Pero claro, es que yo soy médico, yo no puedo exponerme porque vaya a ser que yo no sea capaz de entenderlo, de ajustarlo a mi vida, ¿no? No, a ver si van a pensar que ser maestro va a ser peor que médico, ¿no? Que ahora soy menos que antes porque cambio de profesión. Conducta de evitación también a lo que refiere a hablar en público, a tomar una decisión, ¿no? A levantar la mano en clase. No únicamente estamos hablando mucho en términos de oposición, de trabajo, pero también en las aulas, ¿no? En los centros de educación, pues no levanto la mano ¿y si no sé bien la respuesta? ¿Y si me voy a equivocar? Esa sensación el pensamiento que siempre es muy recurrente de mis compañeros saben más que yo. ¿Para qué voy a hablar? ¿No? ¿Para qué voy a exponer mi idea? La comparativa, nos comparamos. Exactamente. Entonces, yo creo que esa evitación de evitar exponernos a diferentes situaciones que a priori nos puede generar un malestar ante este síndrome de impostor y esta sensación de que no somos suficientes para hacer diferentes circunstancias, yo creo que una de ellas podría ser un patrón que podíamos identificar, ¿no? Esas conductas de evitación. Evitar hablar con tu amiga sobre algunos temas que te han interesado, porque es que no soy experta. Estás hablando con tu amiga, no tienes que ser experta, ¿no? No estás aplicando una formación. O, por ejemplo, otra cosa que también he visto yo en supervisiones de compañeras, el estar constantemente formándonos. De no es suficiente. Claro, constantemente. No, es que este mes tengo 3 formaciones. Y cuando descansas, ¿no? Y estás trabajando también, sí. O el hecho, por ejemplo, el no preparar una sesión, si fuéramos terapeutas, el no preparar el trabajo que vas a hacer, por miedo a exponerte directamente a ver qué tengo que hacer, a no saber una respuesta, ¿no? Eso podríamos englobarlo por ese lado. Por otro lado, los pensamientos en bucle, constantemente. El intentar buscar respuestas a esas preguntas que nos surgen, que están controladas justamente por tu miedo. Es decir, no son preguntas coherentes. Yo siempre lo digo, en este caso, el ejemplo que pongo es, imagínate que estamos en un teatro, ¿no? Y estamos tú y yo sentados en las butacas. El teatro está apagado, pero el escenario tiene las luces que van al escenario. Ahora los focos, las luces están apuntando hacia entre bambalinas. ¿El foco está roto? En sí. No, claro que no. Pero el escenario está apagado. Entonces, en este caso, no es que tú estés rota, es que estás poniendo tu energía. Y en este caso, estás poniendo el foco en una dirección que no es adecuada para lo que queremos conseguir, que es, en este caso, pues darle una luz al escenario, ¿no? Entonces, en este caso, es el hecho de, muy bien, estás
planteándote preguntas, pero no son preguntas coherentes. Son preguntas que están controladas por tu miedo y que justamente quieres controlar aquello que se escapa de tu control. Y es, ¿sabré hacerlo ese día? Pues yo qué sé. Yo solo te puedo decir si sabes hacerlo hoy. Y hoy te puedo decir que estás haciendo lo que debes hacer, ¿no? Que es y si no lo sabes hacer ese día, pues tampoco es el fin del mundo. Nada, por supuesto. Porque pero aprendemos. no tiene sentido tampoco hacernos esa pregunta. Claro. Luego, por otro lado, has mencionado lo de el qué dirán, ¿no? Yo hablo mucho en terapia sobre el hecho de, y a compañeras y amigas y personas cercanas, poner a las personas y al mundo como jueces de nuestra propia valía. Es decir, nosotros hemos decidido de ponerle, en este caso, el uniforme de juez. Venga, decide si hoy lo he hecho bien, si no lo he hecho bien, si el trabajo que he hecho lo he hecho bien o no, si he estudiado de una forma adecuada o no, o si el tiempo que estoy invirtiendo es adecuado o no, con las academias o entre compañeras, ¿no? Y sobre todo muchas veces, cuando ponemos jueces del mundo en nuestra propia valía, estamos reduciendo a la opinión de una persona que ni siquiera sabe tus circunstancias y que seguramente se esté comportando sin tener ni idea que tiene que decidir sobre ti. Es decir, muchas veces las personas se comportan de acuerdo a sus propios motivos, sus propias circunstancias, y en función de cómo se comportan los demás, ya asumimos nosotras que entonces si estamos haciendo las cosas bien o no. Por ejemplo, interpretamos de una forma que yo digo incoherente. Es decir, y esa interpretación está controlada por tu miedo. Por tu miedo tan intenso a no valer lo suficiente como para poder ser capaz de realizar cualquier actividad o lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si tú en este caso estás dejando de hacer cosas que te gustaría, si no hablas en grupos de temas que te interesan, pero crees que no sabes lo suficiente, si además estás constantemente en espacios pues, de formación, academia o de amistades y constantemente estás pensando lo que vas a decir, lo que no, lo que has dicho, si ha sido apropiado o no, o cómo actúan los demás. Si además tienes esa sintomatología también fisiológica de esa presión en el pecho, ese dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿no? Esa procrastinación de esa pereza tan intensa que sentimos, que yo digo es una pereza que está disfrazada de miedo, ¿no? Al final, esa pereza de, bueno, ya mañana preparo esto, o ya mañana hablo con mi amiga, o te llega un mensaje al WhatsApp de tu jefe, un audio, y no lo escuchas hasta dentro de una semana, ¿no? Es que vaya a ser que me diga que me echa, ¿no? Directamente. Si tienes toda esta serie de... O todo lo contrario, esa hiperexigencia de no puedo dejar pasar ni un segundo a escuchar ese audio, a contestar. Y tengo que contestarle ya. Ya, ¿no? Por si acaso que se vaya a enfadar y así vaya a creer que no estoy haciendo bien mi trabajo. Exactamente. Y sobre todo si piensas que a pesar de que hayas estado durante el día haciendo lo que debes hacer de acuerdo a la profesión o a la academia o tu objetivo y sientes que no ha sido suficiente, plantéate de dónde puede venir ese sentimiento, esa sensación. Fíjate, antes comentabas que muchos compañeros de profesión es que también sufren el síndrome de impostor, porque el síndrome de impostor no sabe de fronteras, puede abarcar a cualquier persona, da igual a lo que se dedique. Y en psicología, yo que formo a otros psicólogos también, pues lo veo todos los días, ¿no? Esa comparación constante, el miedo a no saber hacerlo bien, por ejemplo. Entonces, es importante que además, si encima trabajas en una profesión que implique el bienestar de otras personas, ¿no? Trabajar esa seguridad en uno mismo, porque puedes hacer daño a los demás. Tiene unas consecuencias, y sobre todo nosotras que trabajamos con personas. Evidentemente, si tú estás en terapia y estás dudando y constantemente pendiente de a ver qué le dices o a ver qué le puedo decir, le puede transmitir la inseguridad al consultante. Incluso miedo a no derivar para ver si va a pensar que soy un mal profesional u otros compañeros lo van a pensar, es que a lo mejor Ainhoa nunca deriva y yo tengo que derivar. Y que a veces la derivación es necesaria porque siempre concibo la psicología un poco como la medicina. Cada uno tiene sus especialidades. Sí, tal cual. Y puede haber ciertos casos que, o porque no tenga mucha formación al respecto, no haya tenido mucha experiencia con este caso, este tema, en consulta. A lo mejor ni siquiera lo di en la universidad ni me suena. O todo lo contrario, me siento tan identificada con tu tema que creo que no podría ser objetiva y que al final voy a necesitar yo también terapia, ¿no? Por lo que me estás contando. Entonces, hay diferentes circunstancias en las que es necesario, pues, tomar esa derivación de la mano y explicar al paciente el motivo de manera honesta, y siempre les comento, quiero para mis pacientes lo que querría para mí. Si yo estuviera sentada en esa silla y viera que no es el mejor profesional por X, porque no tiene las herramientas, los conocimientos, la inseguridad, lo que sea, pues preferiría ir a otro. Sobre todo aquí lo que están mencionando, Naila, son reglas muy rígidas que tenemos a la hora de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Por ejemplo, si derivo a un paciente, a una compañera,
quiere decir directamente que soy mal profesional. Uh-huh. Esto es una regla muy rígida que también vamos aprendiendo conforme avanzamos en la universidad o en las diferentes formaciones, pero es justamente todo lo contrario. Si tú derivas, es un recurso útil para poder mejorar la calidad de vida de esa persona. Claro. Entonces, que tú no tengas los conocimientos concretos o estés un poco perdida ante cómo de llevar un caso, no implica que tú seas mala profesional. Claro. Implica que en este momento concreto, en ese caso concreto, pues estás en un punto en el que pues no sabes por dónde tirar o por cómo avanzar y no tienes por qué saberlo. Claro. Y esa psicóloga o ese psicólogo que está en ese punto y sufre el síndrome de impostor y dice, no, venga, ay, es un caso de adicciones, no estoy al día. Venga, pues el fin de semana leo todo lo que pueda de adicciones, todos los papers, las formaciones, cojo esto, lo otro, para que cuando tenga dentro de una semana el paciente, saber qué decir, qué angustia. Es que además no puedes aprender a saber y utilizar luego esos conocimientos en consulta solo por un fin de semana de intensidad, ¿no? Y estás ahí que ves el nombre del paciente en el calendario y dices, Dios, qué dolor de barriga, dentro de 3 días lo veo, a ver cómo va a ser esa sesión. Sí, tal cual. Y todo solamente por admitir de que, oye, esta parte yo no estoy tan especializada, no pasa nada, pero parece que si te has formado como psicólogo tienes que saberlo absolutamente todo. Si te has formado como médico tienes que saberlo absolutamente todo. O ingeniero, da igual la profesión que sea, ¿no? No, habrán cosas que, oye, pues no estés al día porque a lo mejor nunca te ha llamado la atención ese tema y no has ido por esa rama, pero no tenemos por qué abarcar todo. Y ese problema me lo encuentro mucho, sobre todo en la gente más novata, ¿no? De que cojo todo lo que sea. Y veo a pacientes que luego vienen de... Es que no me ayudó, es que me dijo mensajes contradictorios, me dijo que tomara ciertas decisiones cuando nosotros no podemos, ¿no? Decirle qué decisión tienes que tomar o no me entendió, o solo hablé. Sí, y creo tal que cual. eso pierde la calidad también de lo que es la imagen de la psicología para que la gente confíe en ir al psicólogo. Y de hecho también lo del tema de cómo se puede englobar el proceso de psicoterapia, tal cual lo que estás comentando, el hecho de pues darle pie a esta persona y ofrecerle diferentes formas de poder actuar en su circunstancia, ¿no? En su momento concreto, para conseguir esa calidad de vida, pero nosotros no podemos tomar decisiones o ofrecerle directamente una solución, de ahí esas soluciones rápidas a situaciones complejas, es incoherente con la terapia, ¿no? Porque la terapia al final nosotros lo que hacemos somos como un motor, ¿no? Como un proceso de cambio, pero no somos directamente la solución en sí. Es decir, nosotros somos el proceso. Claro. Que también ocurre mucho con este síndrome de impostor el poner constantemente el foco en el resultado y no en el proceso, en este caso. Entonces, tal cual con los profesionales, con los compañeros, que al final ese miedo a derivar o incluso ese miedo y no coger un caso que puedes a lo mejor llevar o que incluso puedes iniciar, identificar que no te sientes segura, que hay alguna circunstancia que no sabes cómo en este caso trabajar, y puedes derivar después, decir que no constantemente es evitar, y tampoco coger, ¿no? Exacto. En este caso buscar como... un término medio. Claro, y también puedes buscar opinión, es decir, compartir con compañeros también las diferentes situaciones, porque hay veces que no es que no sepas llevar el caso en sí, sino que a lo mejor estás pues en un punto en el que te sientes bloqueada, que no sabes hacia dónde tirar, no sabes qué decisiones tomar de acuerdo a cómo guiar la terapia, y puedes, en este caso, pues solicitar una supervisión, una segunda opinión, ¿no? Del caso, porque igual no es que no sepa llevarlo, porque seguramente también el hecho de esa inseguridad a no ser suficiente o a no saber llevarlo de una forma adecuada también puede en este caso afectar de manera de decir, vale, no sé llevarlo, toma. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Vamos a evaluarlo. Claro. Vamos a evaluar realmente cuáles son tus pasos a seguir, cuáles son tus objetivos. Porque así vamos aprendiendo. Claro, también. ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos tienes tú ante esta situación, estas circunstancias? Porque al final tenemos que plantearnos unos objetivos para poder seguir y, en este caso, pues llevar un proceso de la terapia. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Son estos, estoy en esta línea, pero es que mi paciente ha dejado de venir. ¿Y por qué entonces directamente estás interpretando de que tú lo estás haciendo mal? Vamos a evaluar el caso de esta paciente. Porque igual esta paciente justamente pues está en una situación en la que escuchar o recibir diferente información ya le genera muchísima ansiedad. El hecho de venir aquí requiere un esfuerzo, un coste de respuesta muy alto. E igual no ha dejado de venir porque tú seas mal terapeuta. Igual ha dejado de venir por su propia circunstancia. Claro. Es decir, que también ponemos mucho el foco, también como profesionales y seguramente en otras disciplinas, en cómo ha actuado el paciente o cómo ha actuado la otra persona, cuando esa persona también se comporta de acuerdo a su propia circunstancia. Claro, imagínate un paciente con síndrome de impostor que incluso puede dejar de ir a terapia por creer que, bueno, aunque yo haga lo que el profesional me diga, voy a seguir igual, esto no me va a salir.
Sí, tal cual. Y dejan de venir a terapia o no hacen aquellas tareas que se proponen y demás, ¿no? Para trabajar fuera de consulta. Antes comentamos pues, que uno de los síntomas, ¿no? que manifiesta, o las características que manifiesta el síndrome del impostor, es esa comparativa constante y el que dirán, ¿no? El que puedan pensar. No vaya yo a defraudar a nadie. Y siempre me gusta explicar que solo hay 3 cosas que nosotros podemos controlar en el mundo. ¿Se te ocurre? Solo hay 3 cosas que podemos controlar en el mundo. Examen. Pues no sé hacia dónde vas, la verdad. Lo que yo pienso, Vale. lo que yo siento y lo que yo hago. Vale, yo me gusta matizarlo en cómo respondes cuando piensas. Es decir, claro, es lo que yo hago. Claro, exacto, cómo ¿no? respondes cuando aparece un pensamiento o cómo respondemos ante diferentes pensamientos y demás. Está claro que luego esas 3 variables se interrelacionan entre sí, que según piensas vas a actuar o vas a sentir, según cómo te sientas vas a pensar o actuar y según lo que tú hagas, ¿no? En tu día a día y demás, pues van a ser tus pensamientos o tus sentimientos. Pero es que fuera de ahí, si te paras a pensar, no puedes controlar nada más en la vida. No puedes controlar cómo piensan los demás, cómo van a actuar, las decisiones que van a tomar, el cómo se van a sentir, si va a llover o va a hacer calor, lo que va a pasar en el futuro, volver al pasado, lo que va a pasar dentro de una... Es que no puedes controlar ni siquiera cómo funciona tu cuerpo en cuanto a salud. Vale, estoy enfermo, pero no puedo controlar cómo mi cuerpo se recupera de esa enfermedad. Puedo prevenir ciertas cosas. Oye, yo qué sé, pues si te han diagnosticado una bronquitis, no vayas a fumar. Evidentemente, ¿no? No vayas a salir ahí en un top cuando está nevando, ¿no? Puede empeorar la cosa. Pero es que no puedo controlar nada más. Entonces, el síndrome del impostor vive por y para vivir en ese círculo de no control, ¿no? De lo que piensan los demás, de lo que sienten los demás, de lo que hacen los demás, del tiempo, de las posibilidades, de la estadística, y nada de eso depende de mí. Entonces, ¿eso a dónde va a llevar? Ansiedad, estrés, depresión incluso, ¿no? Esa autoestima dañada, ira. Es decir, a un problema de gestión emocional y que muchas veces incluso normalizamos. Es decir, normalizamos estar estresados todo el día. Y dice, es que tengo ansiedad. Pues joder, ¿por qué será? ¿No? Es que ya tienes el estrés, te sale por los poros, ¿cómo no vas a tener ansiedad? Es que me encuentro deprimido. No estoy motivado. Claro. Es que al final dar caña al cuerpo constantemente estresado y ansioso, pues tiene sus repercusiones, entre ellas que la dopamina, ¿no? Esa hormona de la energía baja y se va de vacaciones y te dice, no hagas nada. Y si no hago nada durante mucho tiempo, te deprime. Es que funciona así. Entonces, la importancia de no normalizar ciertos estados, ¿no? Creo que normalizamos en cuanto a salud, tanto física como emocional, muchos aspectos que no sé si es por esa exigencia cultural de no manifiestes, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto. Fíjate, en las redes sociales todo es idílico, todo es sonriente. Entonces, ¿cómo voy a manifestar yo lo contrario, ¿no? ¿Cómo me voy a quejar en ese sentido? Y la productividad también que estamos viviendo ahora con las redes sociales, ¿no? Fomentar constantemente el ser productivo, el hacer cosas productivas. Antes decía la procrastinación. Hubo una época que la palabra procrastinación nadie sabía lo que era, pero todo el mundo lo usaba. Ahora procrastina. Es como, ¿qué pasa? ¿Que tampoco te puedes permitir dejar las cosas para mañana nunca? Es decir, ni un extremo ni en otro, ni que no hagas absolutamente nada nunca y se convierta todo para mañana y pasan 3 años y no lo has hecho, ¿no? Pero tampoco tener que decir, no me puedo permitir, si hoy me propuse que tenía que ser estas 10 cosas, tienen que ser las 10 cosas. ¿Por qué? Claro, llegar a ese equilibrio de que estábamos hablando, ¿no? De hecho, también en muchas ocasiones, lo más importante, porque hay veces que cuando hablábamos de puedo controlar el pensamiento, hay ocasiones a lo mejor que surge un pensamiento porque está tan machacado que es como vienen, ay no, Naira, es que no se deja de pensar esto. Entonces lo más importante es, vale, ¿qué haces después? Porque si cuando surge el pensamiento no coges esa oportunidad laboral, no te preparas el trabajo que debes hacer, te quedas en casa y no haces ninguna actividad que te pueda, en este caso, claro, emitir una emoción agradable, porque es muy probable que el pensamiento vuelva a surgir. Claro. Es decir, es muy importante también lo que hacemos después de que surjan esos pensamientos, porque si llevamos durante mucho tiempo entrenándonos, porque al final nosotros vamos comportándonos y sintiendo y pensando en función del entrenamiento que vamos teniendo. Entonces, si te has ido entrenando hasta el punto de machacarte, es muy probable que mañana, después de haber venido conmigo, vuelvas a tener pensamiento. Claro. Es decir, es lo más probable. De magia no se claro. va a ir. Yo siempre digo, ojalá fuera tan sencillo de darle el botón del ordenador y que esto ya se solucione, pero no es así. Dame una pastilla.
Sí, Es sí, la tal otra cual. opción. Y la urgencia de que todo acabe ya. Vale, pues ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Pues ya ni lo recuerdo. Pues tú imagínate el tiempo que necesitamos también pues poder cambiar y modificar estas situaciones. Entonces, sobre todo eso, en ese caso de cuándo, en este caso, respondemos ante diferentes situaciones o pensamientos que puedan surgir. Y una cosa muy importante también que lo han mencionado. No podemos esperar a tener ganas para hacer cosas que nos hagan sentir bien, sino tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien para tener ganas. Exacto. Es decir, en muchas ocasiones es que no tengo ganas de nada. Vale, pues si empezamos a iniciar como 10 minutillos de lectura al día o 10 minutillos de un paseo, vamos a empezar a esa activación, ¿no? Porque si estás en casa sin hacer nada, te aseguro que te vas a seguir encontrando de la misma manera. Es decir, tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien para sentirnos bien. Es la indefensión aprendida también, Exactamente. ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si lo conoces, el cuento de Jorge Bucay del elefante encadenado. Sí. ¿No? Que decía, lo voy a resumir un poco como yo me acuerdo, ese niño que va con el papá al circo y dice, ¡guau, papá, qué elefante más grande!, ¿no? Y oye, ¿y por qué tiene esa estaca en la pata? Con lo grande que es, se podría escapar. Y viene el cuidador de los elefantes, que no sé cómo se llama, y le comenta, ¿sabes qué pasa? Que vino siendo tan bebé, tan chiquitito, que cuando se la pusimos, él tiró, jaló No podía escapar. todos los días, y como esa estaca era más grande que él, no podía escapar. Y como lo intentó día tras día, y vio que no podía, pues aprendió que por mucho que lo intentara, siempre iba a estar amarrado a esa estaca. Entonces, hoy, aunque pese toneladas y de un tirón se pueda escapar, no lo va a hacer. Porque Yo no siempre lo va a pongo ese intentar. ejemplo, siempre pongo ese ejemplo en terapia porque es muy gráfico. De hecho, es el hecho de que con un simple paso que pueda dar, podría conseguir escapar o podría conseguir salir, pero no lo intenta. Y es en ese intento el que tenemos que pues, fomentarlos y darle pie a que se pueda dar el intento. Eso no te garantiza el resultado. Que una cosa importante también con las redes sociales es ponemos el foco en el resultado. En la foto que se sube, el puesto de trabajo que has conseguido, pero todas las horas de fuerza, claro, los comentarios. Es decir, las redes sociales o en este caso la vía que tenemos nosotros para exponernos a lo que está pasando en el mundo, no te muestra un proceso. Y porque mucha gente busca la validación. Sí, claro, por supuesto. Más de un paciente que me encuentro es que publico y me obsesiono con los me gusta que me dan. O si son pocos o si hay pocos comentarios es que ya no valgo, ¿no? Sí, medir tu valía en función de cositas que vayan ocurriendo, como por ejemplo pues los me gustas o las reacciones que pueda tener la historia o las visualizaciones que pueda tener. Entonces también es importante, trabajando el síndrome del impostor, poner el foco en el proceso. Porque parece ser, mediante esas reglas tan rígidas que en ese caso aprendemos para comportarnos, de si hago esto, tengo que conseguir esto. ¿No? Estamos hablando que hay un montón de variables incontrolables, no sabes el examen que en ese caso te va a tocar, no sabes cómo te vas a encontrar en ese momento, no sabes si la tarea la vas a realizar de forma adecuada o no antes de hacerla, con lo cual ponte en el proceso, fórmate de forma adecuada, ¿no? Comparte con compañeros, exponte por primera vez a tu opinión. Ponte pequeños objetivos. Claro. Es decir, vamos a poner el foco un poco en ese proceso. Claro, es como una exposición, ¿no? Poco a poco que vamos a hacer. Sí, sí, tal cual. ¿Qué le dirías a una persona que nos esté escuchando, que se sienta súper identificada con lo que estamos comentando, de cómo empezar a trabajar su síndrome del impostor? En primer lugar, que no estás sola o no estás solo. Es decir, que esa sensación que puedas sentir, seguramente la hayamos sentido todos en algún momento de nuestras vidas y que es natural. Es decir, siempre intentamos adaptarnos al medio. Lo que pasa es que a veces la forma en la que lo intentamos pues no es una forma adecuada. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que tú eres una ratita que está en un laberinto y siempre va a intentar escapar. O sea, tienes la intención de escapar. Pero estás poniéndote, en este caso, siempre en el mismo callejón, en el mismo callejón, en el mismo callejón. ¿Esto quiere decir que no seas capaz de salir o que no tengas la intención de salir? No, quiere decir que estás en un callejón que no es adecuado. Con lo cual, esa sensación que sientes es natural. Ahora, te está impidiendo y te está privando de hacer aquellas cosas que pues, te puede garantizar un disfrute o a largo plazo te puede aportar. Entonces, de primera es, si lo identifica o identifica alguna de los patrones que estamos mencionando, no te preocupes porque es una respuesta natural en este caso, ante las situaciones que estamos viviendo. Ahora, una vez que se identifique, pues identificar en qué situaciones concretas se pueda estar dando. ¿Por qué? Para ver qué hacemos de acuerdo a esas situaciones concretas. Por ejemplo, laboral o académico, ¿no? Pues empezar a exponernos a esa formación, empezar a exponernos poco a poco a hablar en el contexto de trabajo, ¿no? Yo de primera diría que una exposición gradual. Esas diferentes si fuera, por ejemplo, en vez de lo laboral y lo formación, muchas veces el síndrome de impostor también aparece en las relaciones.
Sí. Tanto amorosas como sociales, ¿no? Sí, sí, Porque tal no soy cual. suficiente para gustar o para participar en esta conversación. Sí, pues en primer lugar empezar a exponernos a hacerlo, ¿no? A empezar a dar nuestra opinión, empezar a hablar sobre algunos temas, tener en la iniciativa en algunos momentos de esos temas que puedas pues hablar, ¿no? Que te pueda interesar. Por otro lado, identificar cuáles son esos comportamientos que se están dando controlados por el síndrome del impostor. Es decir, qué conducta de evitación puede haber, qué sintomatología física estás sintiendo, ¿no? Porque de una manera en la que tú la identificas, pues puedes empezar a buscar soluciones de acuerdo a eso, ¿no? Luego, por otro lado, puedes buscar ayuda de un profesional, ¿no? Porque a veces identificamos, pero no sabemos qué hacer. Claro, Que a ocurre pesar de mucho. haberse leído 5.000 libros de autoayuda. Exactamente, porque hay libros de autoayuda que nos ayudan, ¿no? Pero sí, tal cual. Entonces, como buscar ayuda de un profesional que te pueda, pues, individualizar ese proceso, porque en muchas ocasiones leemos un montón de cosas y también hablamos en las redes sociales, tenemos una sobreinformación. Ahora, eso no te garantiza que lo puedas, en este caso, pues adaptar a tus circunstancias. Entonces, un profesional te puede ayudar a adaptar las circunstancias de una forma más adecuada. Luego, por otro lado, pues hablar con personas cercanas, en este caso. Puedes hablar con personas cercanas de cómo te sientes, ¿no? De el malestar que puedas sentir, los miedos que puedan estar teniendo, ¿no? Buscar espacios de seguridad y confianza. Y sobre todo, tener en cuenta que tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien para sentirte bien también, en este caso. Claro, además hablar con otras personas de tu círculo te va a ayudar a derribar muchos de esos pensamientos irracionales, ¿no? Porque te van a decir, pero si yo nunca he pensado esto, pero qué locura, pero, ¿no? Sí, Entonces sí, viene tal muy cual. bien comentarlo. Y sobre todo, pues, el hecho de que muchas veces ponemos el foco en una dirección que no es adecuada. Eso no quiere decir que esté mal, que esté rota, sino que tenemos que cambiar el foco. Sobre todo de acuerdo a intentar controlar todas aquellas situaciones que se escapan de nuestro control por completo, al final. El cómo visualizamos también la vida influye muchísimo. Siempre comento que el cerebro tiene 4 problemas, seguramente más, ¿no? Pero los 4 que yo resumo es que le encantan los problemas, es el primer problema, ¿no? Si no tienes ninguna preocupación, no te preocupes, se va a encargar de buscar alguna. Otro problema es que se crea aquello que le repites muchas veces o que alguien te repite muchas veces, ¿no? Si estás tú todo el rato, no valgo, no valgo, no valgo, te vas a decir, claro, es que no vale, ¿no? Voy a suspender, ni se te ocurra presentarte, vas a suspender. El tercer problema es que no diferencia entre lo que imaginas y la realidad. Cuando tú te pones a imaginar una catástrofe, tu cerebro cree que es ahora cuando está sucediendo y por tanto te genera pues toda la sintomatología como si eso Tal fuera cual. así. Y el último problema es que el cerebro no entiende el no. Si yo digo, no piensa en el elefante rosa, no lo pienses, no piensa en el elefante rosa, lo imagina. Entonces, cada vez que tú quieras plantearte uno de estos objetivos para ir exponiéndote, es muy importante verbalizarlos y visualizarlos de manera positiva. En vez de decir, no quiero suspender el examen, porque lo que te vas a imaginar es suspendiendo, pues voy a probar. No quiero pensar esto, no, porque si no lo vas a pensar. Pues voy a pensar esto concreto. Y sobre todo una cosa importante que estás comentando, que estoy completamente de acuerdo, es el hecho de que si nosotras, por ejemplo, tenemos estos pensamientos, ¿no? Y seguimos con el mismo diálogo, pero no lo reflejamos, por ejemplo, voy a escribirlo, ¿no? Claro. Entramos en ese mismo bucle, es decir, el bucle da pie al bucle, ¿no? Porque la respuesta que te estás dando está siendo tú misma, ¿no? La respuesta que se está dando a ese bucle. Una de las herramientas que yo trabajo también es la contraargumentación. Es decir, trabajamos diferentes pasos para poder identificar todas estas circunstancias que estamos hablando. Porque sí es cierto que empiezas con no soy suficiente. Voy a tocarle la puerta a esta persona y no voy a saber qué decirle. No voy a saber cómo hablar, ¿no? Si tú empiezas a decir, vale, ¿cuál es el pensamiento? Pues el pensamiento que tengo es esto, una situación concreta. Por ejemplo, voy a tocar la puerta de mi compañera, voy a preguntarle sobre una duda del trabajo, ¿no? Vale, estás en el trabajo, en el contexto del trabajo, vas a abrir la puerta, vas a hablar con tu compañera. Ok, ¿cuál es el pensamiento que te está surgiendo? Que no voy a saber darle una respuesta, que me voy a poner muy nerviosa, que voy a tartamudear, ¿no? Que me va a preguntar algo que no voy a saber decirle, cuando le pregunte estas dudas, se va a pensar que no soy suficiente ni buena y me va a echar. Se va a reír. Todo esto, ¿no? Toda esta serie de pensamientos que puedan estar controlados por el miedo del síndrome del impostor. Vale, pues date una argumentación más coherente y realista sobre los hechos. Esa argumentación positiva de la que hablamos. Que sepa o no qué responderle no dice absolutamente nada sobre mí. Lo que dice sobre mí también cómo yo me comporto en otras áreas de mi vida. Puede ser que no tenga una respuesta ante diferentes situaciones, es decir, no somos una enciclopedia, en este caso. Por otro lado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vale, Ah, te equivocas, tartamudeas, ¿y qué? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a aparecer de repente
un cartel de esta chica no vale lo suficiente, ya toma aquí, echarla, desterrarla. Tartamudea. Claro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Luego, también esa regla de si cometo un error, implica que ya no soy suficiente para todas estas situaciones que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Cometer un error forma parte del aprendizaje de la vida. Todos cometemos errores. Todos la cagamos en algún momento de nuestra vida. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces, cuando te contraargumenta, una vez que te contraargumente, ¿qué vas a hacer? Ah, pues voy a tocar la puerta y voy a hablar con esta persona. Porque en algunas ocasiones puede ser de, pues como no voy a saber cómo voy a actuar o no soy suficiente o puede pasar todo esto que estamos hablando, mejor me quedo en mi despacho. Claro, y no das ese espacio, no te expones, no aprendes y sigues en Claro, el bucle. toca la puerta. Y sobre todo el hecho de, tenemos también que aprender a hablar en público o a hacer preguntas. Claro que la primera vez seguramente te pongas muy nerviosa o seguramente empiezas a tartamudear. Pero Son las habilidades sociales, no Claro, nacemos con ellas, se exactamente. practican. Entonces, esa contraargumentación que tú dices, ¿no? De si empezamos constantemente a entrar en ese bucle y el diálogo y la respuesta sigue siendo la misma, vamos a seguir comportándonos y haciendo y sintiendo de la misma manera. Pero si empezamos a contraargumentarnos toda esta serie de pensamientos que son incoherentes, porque son incoherentes, no son coherentes con los hechos, es decir, tú en este caso vas a asumir quién eres en función de los me gusta que tienes en Instagram, pues entonces la llevamos clara. Hace un montón de años estaba viendo un documental, esto es en la tele, típico que se echa, ¿no? Y no sé si era una especie de estudio y demás que estaban haciendo con plantas, fíjate, con plantas. Y tenían 2 plantas, ¿no? De la misma especie, la misma maceta, la misma tierra, en el mismo lugar, la misma luz, es decir, las mismas condiciones. A una planta le hablaban bonito y a la otra le hablaban feo. ¿Qué planta más fea? Mira esas hojas, eres horrible. Y la otra, qué belleza, me encanta respirar a tu lado, eres preciosa. ¿Qué pasó al estar bajo las mismas condiciones con una planta y otra? ¿Qué crees? Que lo más probable es la que le estaban diciendo cosas positivas y adecuadas, pues que floreció, ¿no? Y que creció y que la otra se empezó a marchitar. Se marchitó y se murió. Exacto. Si esto sucede con una planta, ¿cómo no va a suceder con nosotros? Sí, tal cual. Una planta, que a veces no le damos ni importancia. ¿Cómo no va a suceder con nosotros? Por eso siempre tenemos que aprender a hablarnos y a tratarnos como lo haríamos con la persona que más queremos en este mundo. Porque además, tú eres de las personas que más te tienes que querer porque vas a estar contigo hasta el final. Qué mal, ¿no? Llevarse mal con una misma hasta el final de la vida. Entonces, si tú a tu hija, a tu pareja, yo que sé, a tu madre, a quien sea, que quieras mucho, a tu amiga o a tu amigo, no le dirías esas cosas tan feas que te dices en tu cabeza, él no valgo, no eres suficiente. ¿Tú se lo dirías a tu amigo? Diría, ni se te ocurre tocar a la puerta de tu compañera porque es que no vale, eres un ridículo. No, te mandaría un poco de paseo, ¿no? Y te quedarías sin amigos. Pues eso es lo que pasa contigo, que te alejas de ti mismo, de esa valoración, de esa autoestima que tú tienes en ti misma y genera sus repercusiones. Por eso, creo que hablarse bien, aparte de controlar lo que hemos dicho, hablarse de manera respetuosa, adecuada, compasiva, amable, ¿no? Como haríamos con cualquier ser humano que apreciamos en este planeta, es fundamental. Y segundo, el cómo visualizamos, ¿no? Si yo ya visualizo ese acto de manera caótica, recuerda que el cerebro se lo va a creer y además cree que lo está viviendo ahora. Entonces, si tú ya visualizas desde hoy, aunque sea el miércoles que viene, una semana, desde hoy estás visualizando que le tocas a la compañera, que lo hace súper bien, que te da su respuesta, que sale de allí, vamos, flotando de lo bien que te has sentido. Si eso lo practicas todos los días, el miércoles cuando vayas a hablar con tu compañera te va a salir mejor de lo que crees. Tal cual. ¿Vale? Ahora, si estás ahí imaginando que eso es Mordor, el miércoles es que te haces pipí encima. Sí, tal cual. De hecho, lo que estás comentando en esas 2 líneas es, por un lado, ponte la situación, o poner la situación que yo en terapia lo suelo hacer también a veces, pues te pongo la situación de si fuera tu amiga, tu madre o tal, ¿tú qué le dirías? No, pues yo le diría pues que no, que se exponga, ¿no? Que es una persona muy valiosa y porque a ti te está diciendo lo contrario. Claro. Creo que escribir esto también viene muy bien. Sí. Es decir, escribir esa forma de, venga, me lo estoy diciendo de esta manera tan horrible, porque así ordeno y soy más consciente. Tal cual. Y ahora vamos a escribirlo de esa manera en que yo se lo diría a mis seres queridos, ¿no? Y lo escribo. Porque claro, así ordeno lo que hablamos mucho de esa mejor. contraargumentación, tal cual, el ejercicio es ese. Sobre todo por el hecho de, ¿tiene sentido que tú asumas que porque toques la puerta tal quiere decir que no sea suficiente? Pues no, claro, no, Naira, por supuesto que no, porque podemos aprender, podemos equivocarnos. Entonces, ¿por qué te lo dices en tu día a día? ¿Por qué se lo dices?
por una estrategia también de falso control. De te dar ese falso control de voy a controlar que pase algo o voy a controlar que no me genere malestar si ocurre. Y lo que está ocurriendo es que en vez de que te genere malestar si ocurre el momento concreto, es que estás una semana con malestar en vez de un día. Es decir, tú imagínate que la cagas, que dices algo que no debes decir, que te echa del trabajo. ¿Vas a sufrir? Sí. Vale, pues vas a sufrir ese día y los días posteriores que tengas que gestionarlo. Pero si tú estás durante todos los días del trabajo anticipando que te van a echar del trabajo, estás durante ese día si te echan, si ocurre, que no sabemos si va a ocurrir, estás sufriendo ese día más todo el tiempo que estés en el trabajo. Entonces, ¿te compensa? Qué pereza, ¿no? Estás con esa sensación constante de activación. Y luego la exposición en imaginación, lo que tú estás comentando, el hecho de, vale, si nosotros nos exponemos a una situación catastrófica, a una situación que nos pueda generar malestar, vas a sentir las mismas respuestas fisiológicas y emocionales de ese malestar. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a esa situación. Simplemente que es una exposición en imaginación, no es una exposición, en este caso física, ¿no? Real. Pero sí te estás exponiendo. De hecho, en terapia también se hace mucho exponerle a situaciones. Yo, por ejemplo, expongo a situaciones de cometer un error. Tú imagínate que llegas ese día, haces el examen y suspendes. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? O tú podrías controlar que ese examen te va a caer. Sí, es para decir, ver que al final no es lo peor del mundo, claro, ¿no? Y sobre todo que si mientras tú estés exponiéndote a ese suspenso o a ese rechazo o a ese caso, a esa situación con tu compañera, es muy probable que durante todo ese tiempo tengas tantas respuestas de malestar y tantas respuestas emocionales relacionadas con la ansiedad que te impide hacer todo aquello que tienes que hacer para estar más tranquila. Es decir, si tienes mucha ansiedad, no te va a apetecer salir de casa. Plantéate ahora, ¿Sí? padre de adolescente. ¿Vale? Es decir, si ya los adultos sufrimos este síndrome de impostor, en la adolescencia, ¿no? Y más ahora también. Entonces, ¿qué pautas le propondrías a esos padres? Porque influye mucho esas creencias, ¿no? Que yo voy tal cual. dándole a los niños, a los adolescentes, para que ellos luego crean un concepto sobre sí mismos o sobre el mundo. ¿Qué pauta le darías a los padres para evitar o reducir lo máximo posible ese síndrome de impostor en los adolescentes o en los niños incluso? ¿Y cómo responderían, ¿no? ¿Cómo responder cuando a lo mejor tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, no valgo, no soy suficiente? Sí. En primer lugar, prestar atención a las consecuencias que ocurren después de estas situaciones concretas que estamos viendo. Es decir, cómo se comporta tu hijo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo viene del cole o del instituto? ¿O cómo se relaciona con su grupo de iguales? En casa, ¿cómo reacciona ante diferentes situaciones? A los límites, ¿no? A suspensos, aprobados, ¿no? En este caso, como observar, ¿no? Convertirnos como en observadores. Por otro lado, no compararlo con hermanos, con primos, con compañeros de clase, jamás. O sea, nunca, no se compara, no podemos comparar, son personas diferentes, circunstancias diferentes y momentos diferentes. Es decir, por mucho que sea su hermano, y sobre todo esto ocurre mucho en gemelos y mellizos, que también con esa edad tendemos, ¿no?, a comparar, porque como nacieron a la vez, pues ya tendemos, ¿no? No comparar nunca con personas que de iguales, ni siquiera que no sean iguales, en este caso con su hijo. Por otro lado, en este caso, además de no compararlo, no verbalizar nunca, bajo ningún concepto, no eres suficiente, no vales para esto, no hagas esta carrera, haz la otra porque no vales tanto para hacer ciencia, vales mucho más para educación. No invalidarlo. Exactamente, es decir, y no mencionar los términos concretos porque muchas veces, de manera inconsciente, pues vamos, no vales, tú no vales para esto. O no te veo, ¿no? Claro, yo he visto en personas cercanas no, tú no vales para estas circunstancias, vales para otra. Sí. ¿Por qué? ¿No? Y sobre todo porque eso es algo que vamos incorporando en nosotras. Entonces, los padres, sobre todo el hecho de no comparar, no utilizar términos de reducir quiénes son o su valía a hechos concretos, como por ejemplo los exámenes y demás, o situaciones en el deporte, también ocurre mucho con los adolescentes y los niños. Luego, por otro lado, siempre de crear un espacio de seguro y de confianza. Es decir, si perciben que a lo mejor puede haber alguna situación en la que se sientan que no valen lo suficiente y demás, darle un espacio para que pueda expresarse. Es decir, un espacio para que pueda hablar. Y no necesariamente tiene que hablar de cómo se siente, sino el hecho de la situación que ha podido vivir, ¿no? En algunas ocasiones, incluso en casa, ¿no? En este caso. ¿Crees que influye en este caso, Ainhoa, de que los niños y los adolescentes, para que se hablan con los padres y comentar tanto cosas malas que a lo mejor estén procesando por dentro como las cosas buenas,
que los propios padres también comenten ciertas circunstancias personales que les ocurren. Y sobre todo las preguntas que hacemos, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, voy a ayudar a mi hijo, ¿no? Y busca solución, pero no le has preguntado qué necesita, o no le has preguntado qué es lo que te gustaría. No, yo le compro a mi hijo para su cumpleaños este regalo que sé que le va a encantar. Y a lo mejor de repente viene el chico a consulta y dice, es que me siento que no me han escuchado. Y tú hablas con los padres, no, he hecho todo lo posible para que el niño esté bien. Y te entiendo. Y de verdad que entiendo la intención, pero no la has escuchado porque justamente te ha dicho que quería, claro, es decir, de crear un espacio para escuchar, para que esa persona, ese adolescente, ese niño pueda expresar simplemente sus gustos, sus ideas, ¿no? En este caso. Entonces, sobre todo con el tema para hablar de temas de cada uno de personales, sí. Yo sí normalizaría el malestar. Hay ciertos temas que sí considero que no se deben hablar delante, simplemente por el hecho de que estás recibiendo una información que puede ser perjudicial porque asuma responsabilidades el niño o el adolescente que no le corresponde. Por ejemplo, mi madre está teniendo esta situación o mi padre está teniendo esta situación y creo que soy la responsable de poder ayudarle. No, eres un niño de 13 años, no tienes que resolver. Pero sí es cierto que normalizar el malestar, normalizar pues las inseguridades, normalizar que hay días que son malos, no, que hay días que no son un 10, sino que a lo mejor son un 7. No pasa nada, ¿no? En este caso. Y no ocultar, creo que es importante no ocultar ciertas cosas que son evidentes, que ellos saben qué pasa, pero mis padres me ocultan. Por ejemplo, muy común cuando hay una enfermedad en un miembro de la familia, ¿no? Se oculta que esa persona tiene una enfermedad, pero es que evidentemente ese menor por ve protección, que hay una enfermedad. ¿no? Por esa sensación de protección. Entonces, si utilizáramos un lenguaje adaptado a ellos, ¿no? A la edad, a las circunstancias y demás. Sí, tal cual. Un caso personal, ¿no? Mi madre está pasando por un proceso de quimio y mis hijas de 4 y 7 años le he explicado, ¿no? Abuela va al médico, le van a poner un medicamento, pero va a pasar, pues que se le va a caer el pelo, no sé qué, tal, y lo normalizan, pero no hay que asustarse, ¿vale? No pasa nada, después el pelo vuelve a crecer, se le va a quedar más bonito que antes. Vale, mami. Y me decían anoche, mami, abuela cuando se quede calva le vamos a poner la peluca la del abuelo Juan. Una peluca que tenía mi padre en una foto de estas afro y que le hacen mucha gracia. Y me reí, me partí de la risa porque en plan, ¿no? Cómo ellas procesan pues toda la información en su cabeza y estaban descojonadas. Entonces creo que hacerles partícipes en cierta manera. Estoy de acuerdo. Y a cierto nivel, ¿no? En cierto grado de lo que pasa en el hogar también es importante. Sobre todo porque aquí le estás dando espacio a que puedan expresarse y a sentir ciertas emociones. Claro. Es decir, porque si queremos mantener al menor o al adolescente en una burbuja para que no sufra, estamos privándolo de que sienta ese malestar que es natural que lo sintamos, en este caso. Sobre todo una cosa importante que me ha discriminado la idea escuchándote es explicar. Explicar por qué hoy no puedes salir a tal sitio y sí a otro. O te voy a explicar por qué ahora no podemos jugar a la Play y vas a jugar después. Te lo voy a explicar, no es, te quito la Play. Exacto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces dices, es que creo que me quita la Play porque no soy suficiente. O porque estoy decepcionando a mis padres. Exacto, no me quieren. O no me quieren no me quieren, o yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Tengo miedo, en este caso, a ser un mal hijo. Claro. Y esos pensamientos, día tras día, años tras años, al final, que eres un adulto que cree que no vale. Exactamente. Y sobre todo tienen miedo a decepcionar a las personas que más cercanas están a ti. Con lo cual, lo que me estabas comentando tú para mí es muy adecuado. Es explicar por qué vamos a tomar ciertas decisiones, por qué ahora no puedes jugar a la Play, pero sí luego, o por qué este fin de semana vamos a hacer esta actividad no la otra. Es decir, por ejemplo, pues el fin de semana quiere el adolescente hacer o el niño en este caso, siempre ha estado a las circunstancias, algo. Pero justamente una situación familiar que implica pues que tengáis que desplazaros. Cambio, exacto. Vale, pues te voy a explicar, no es que te quiera joder, no es que quiera hacerte daño, es que hay una situación incontrolable, una situación que a veces no podemos nosotros predecir, que tenemos que estar o tenemos que ir o lo que fuera, ¿no? Es decir, te voy a explicar para que esos pensamientos que dan pie a toda esta serie de circunstancias que estamos viendo no cojan fuerza. Es decir, vale, pues me he dado cuenta de que hay situaciones que yo no puedo controlar y aunque a mí me gustaría hoy ir al parque, pues no podemos porque tenemos que ir con abuela, ¿no? Es decir, como explicar por qué hacemos lo que hacemos. La razón, exacto. Porque si no, los niños y los adolescentes pueden tender a pensar de me quiere joder, porque si le he dicho, sobre todo me ha pasado mucho con adolescentes, si para mí lo más importante es salir con mis amigos y jugar a la Play, ¿por qué me lo quitan? Si se supone que me quieren. Si se supone que me quieren lo mejor para mí. Me están castigando. Claro, porque me están... Claro, luego cuando ya se trabaja y se explica por qué jugar a la Play sin hacer los deberes no es adecuado
y demás ya lo entienden. Y entienden por qué pueden jugar a la Play luego, no antes. Pero si no le explicamos... Y muchas veces también creo que muchos padres no explican porque creen que no lo van a entender. Que no Sí, tal tienen cual. esa capacidad, Esas ¿no? habilidades, Para sí. entender. Y Sí, es un sí. error. Sí, y de hecho nosotros nos comportamos. Es decir, somos personas, estamos constantemente comportándonos. Es decir, seguramente puedas adaptarlo. Y si no sabes, pues Claro. puedes preguntar a un profesional o acudir Exacto. simplemente como guía. Es decir, no quiere decir, Que hay un problema ya de base, exacto. claro, que seas mal padre, que estés loco, que necesites ayuda de una forma urgente porque tengas un problemón. No, igual necesitas otras Una formas orientación. alternativas, claro, un recurso para que te pueda aportar y ayudar a la hora de comunicarte con tu hijo, porque no es fácil. O sea, yo siempre digo, ojalá fuera tan sencillo tener aquí a ChatGPT de la vida y que tú le preguntes y te digas, haz esto. Y tú, vale, genial, venga, voy. No, o sea, eso no funciona así. Ojalá fuera tan sencillo, pero no funciona así. Entonces, también eso es enriquecedor. O sea, que muchas veces ponemos el foco como estoy pidiendo ayuda o tengo miedo y no puedo tener miedo, ¿no? Y lo enriquecedor que es ver cómo van pasando los días y vas avanzando y vas haciendo cosas que son de acuerdo a ti, a tus circunstancias, aprendes formas diferentes de comunicarte, de hacer cosas, ¿no? No sé, desde el punto de vista enriquecedor, no tanto del problema como tal. Muy bien. Para terminar, ¿qué mensaje darías de manera global en cuanto a salud, ¿no? De cómo cuidar lo básico para cuidar nuestra salud mental y que no nos afecte, ¿no? O tengas las mínimas repercusiones negativas en nuestra vida, en nuestro día a día. Primero de todo, permitirte estar mal. Es decir, validarte. En muchas ocasiones nos invalidamos constantemente las emociones que sentimos. Son válidas. Tenemos que darles espacio a que transiten, a que surgen, porque si están ahí es por algo. Es decir, todo tiene una explicación, una función. Entonces, en primer lugar, validar el malestar, ¿no? Por otro lado, a veces parar un poco, a observar dónde estamos, qué tenemos, Pero hacia ya dónde vamos. echar el freno de mano. Total, tal cual. Es decir, observa un poco, porque muchas veces como que vamos en modo automático, que se menciona mucho, modo automático, trabajo, casa, tal, fin de semana, venga, pues, entonces llega un momento en el que pues no sabe de dónde viene. Pero si empiezas a parar y a observar un poco de dónde puede llegar ese malestar, a veces consigues esa respuesta. Luego, por otro lado, hacer cosas que te hagan sentir bien. O sea, es muy importante que dediques parte de tu tiempo en el día o en la semana a hacer cosas que te hagan sentir bien. No tengo tiempo. Aunque sean 5 minutos, aunque sea esa ducha con tu música de fondo, hazla, ¿vale? Aunque sea ese libro que es que solo puedo leer 2 páginas, pues 2 páginas. Pero vamos a empezar a hacerlo porque te aseguro que si sientes malestar y sigues haciendo lo mismo que estás haciendo ahora, vas a seguir manteniendo el malestar. Luego, por otro lado, pues normalizar que hay momentos en los que podemos sentir malestar, que podemos sentir miedo y que nuestro objetivo principal no es dejar de sentir miedo, sino qué hacemos cuando aparece el miedo. Porque el miedo es una emoción adaptativa que, de hecho, si no hubiéramos sentido miedo hace millones de años, igual aquí no estaríamos. Entonces, como, vale, no tenerle miedo al miedo. El miedo te está avisando. O la ansiedad te avisa, te da Claro. un aviso, una alarma de que algo está ocurriendo. No lo tomes como lo enemigo, sino como que te está dando un aviso ahora. Escúchalo. Claro, vamos a escucharlo dónde puede venir. Y luego, sobre todo, en este caso, pues, si haya personas con las que te sientas segura, con las que simplemente puedas comunicarte, abrirte un poquillo más, que empecemos a exponernos un poco. Porque muchas veces somos las únicas que nos damos las respuestas a todo y tenemos una visión bastante incoherente y en este caso, pues que no se adapta realmente a la situación que estamos viviendo. Entonces, hablar con amigos, con familiares, ¿no? Y sobre todo, permitirte ser humana. Es decir, que muchas veces como que estamos en ese bucle constante de conseguir siempre lo mejor, el no defraudar a nadie, no cometer error, no. Eres humana, la vas a cagar en algún momento de tu vida, no pasa nada. Lo importante es que cuando te des cuenta de que la has cagado, ¿qué es lo que quieres en tu vida? ¿Hacia dónde quieres llevar tú el cambio? ¿No? En ese punto. Entonces yo te diría que eso sería como las más recomendaciones más generales. Luego, por supuesto, si en este caso consideras que se escapa de tu control la respuesta o los conocimientos, porque puede acudir a un profesional. Es decir, que no ocurre nada, que no mordemos, no comemos, si todo lo contrario, al revés, si es un espacio súper, en este caso, seguro y de confianza, que acudan, porque al final muchas veces no somos conscientes de las situaciones que estamos viviendo. Y en este caso, pues yo sí recomiendo que puedan acudir a un profesional siempre y cuando consideren que no tienen esa respuesta que necesitan. Y ese sería como el mensaje más general. Y sobre todo de que yo he tenido síndrome del impostor. Nosotras seguramente hemos sentido miedo, ambas, y hablo seguramente Sí. con las dos. Hemos sentido malestar y
seguimos y vamos avanzando, ¿no? Y vamos aprendiendo sobre ello, vamos exacto. aprendiendo siempre, tanto en cualquier contexto, o sea, en nuestras relaciones personales, en el ámbito de trabajo, en la academia, ¿no? Nosotros somos, en este caso, profesionales que estamos constantemente formándonos y no pasa nada. O sea, y sobre todo, es incómodo, muchísimo. Es incómodo que te cagas. Sentir malestar, sentir inseguridades. Es una mierda. Es una mierda. Pero a veces es necesario sentir la incomodidad, Sí. porque si nosotras intentamos evitar sentir la incomodidad, tú le estás dando motivos a tu cuerpo para que tenga miedo, porque estás escapando. Es decir, le estás diciendo, hostia, gracias por haberme avisado, como digo yo, gracias, tío, por haberme avisado, que me tengo que ir. No, mantente. No pasa nada porque le hagas una pregunta y no sepas, en este caso, después cómo responderle. Mantente ahí, aunque sea incómodo, mantente. Porque a largo plazo puede ser, en este caso, recompensado o puede compensarte más que a corto. Es decir, no ser cortoplacista. Por favor, alejarnos de TikTok. No ser cortoplacista. No hay respuestas rápidas ante todas las circunstancias de la vida. TikTok es entretenimiento, pero no una filosofía de cómo debemos comportarnos ante el mundo. Exacto. Entonces, no vamos a hacer TikTok, no vamos a ser cortoplacistas. Vamos a intentar poner el foco un poco de que las cosas que hagamos ahora nos consideren algo a largo plazo. Y sobre todo en búsqueda del equilibrio, que hablamos antes. Que yo creo que no es ni hacia un extremo ni hacia otro, sino el equilibrio constante o el intento de... Muy bien. Pues muchas gracias, Ainhoa, por a ti, por compartir invitarme. Este espacio. Vendrás otra vez, seguramente. Yo encantada. A hablar de un tema súper interesante. Y bueno, pues ya saben, buscar ese equilibrio, ese orden, menos TikTok y menos redes sociales en general, que solo nos lleva a la comparación más extremadamente negativa. Y empezar a confiar en uno mismo, pues exponiéndose poco a poco a esas situaciones incómodas que forman parte de la vida y que al final nos van a generar bienestar a largo plazo, seguramente. Saben que siguiéndonos y comentando estos vídeos y compartiéndolos, pues hacemos crecer mucho más esta cruda realidad, ¿no? Para que llegue a más personas y podamos aprender, porque estoy segura de que el capítulo de hoy va a ayudar a muchísimas personas a avanzar. Me encantaría y así espero, de verdad. Muchas gracias, Ainhoa. A ti, Naira. Nos vemos en el próximo episodio.